Estamos en el puesto de la Guardia Civil de Zamora. Ante un caso de violencia de género es una de las puertas que se abre. Los guardias civiles, Luis José y María Jesús, nos reciben en la Oficina de Información al Ciudadano. Y es aquí donde le indican a la víctima los primeros pasos que puede dar. En esta oficina se realiza lo que es el primer contacto con la víctima, donde se recepciona la denuncia, donde expone toda la problemática inicial que tiene como una víctima de violencia de género, además de informarle de todo el asesoramiento jurídico posterior gratuito. Una vez que finaliza la diligencia de la denuncia, con la información que se recopila, se realiza una valoración de riesgo. Y en la valoración de riesgo nos da el nivel de violencia que se ejerce sobre esa víctima, que bien puede ser bajo, puede ser medio o puede ser alto. Y cada riesgo tiene una medida de protección. Una vez que se tiene conocimiento de un hecho de ese tipo, quiera o no la víctima el iniciar las acciones legales contra el agresor, se inician de oficio, en el caso de que no presente denuncia a la víctima, repito, contra el agresor, y se pone en conocimiento tanto de Fiscalía como del Juzgado de Violencia de Género, y se procede en su caso, si hay hechos suficientemente probados, a la detención del autor. Otro paso, valorar el nivel de riesgo. Una vez que se le toma declaración a la víctima, se establece mediante un protocolo que hay en el sistema informático, donde hay una serie de ítems que te va a marcar el nivel de riesgo que tiene esa víctima por circunstancias personales y de entorno familiar, y que nos va a dar el nivel de riesgo a la que puede estar sometida. Vamos a decir que es una especie de decir la realidad a través de un sistema informático. Una vez que se conoce el nivel de riesgo, se pasan las diligencias tanto al Juzgado de Violencia de Género como al Ministerio Fiscal, y se le informa si quiere o no tener una orden de protección que le pueda aplicar. Esa orden de protección abarca no solamente una orden de alejamiento del autor o del agresor, también entran otra serie de acciones que son, o pueden ser, dentro de esa orden de protección, para que no quede desamparada como víctima, que dentro de su entorno social puede ser acogida, que pueda tener una ayuda económica por parte de otra serie de organismos, o una vivienda durante ese tiempo de desamparo, siempre y cuando dicte el auto de la orden de protección el juez, en este caso, de violencia de género. Las situaciones habituales son muy variopintas, donde existen víctimas que vienen a exponer su situación en todos los casos graves, pero de diferentes circunstancias, donde hay delitos por violencia de género psicológico, donde hay unos componentes también de violencia física o una habituabilidad en ese tipo de situaciones. Casi siempre es la propia víctima la que va a denunciar, aunque en ocasiones son terceras personas las que le hacen ver el calvario que está pasando. Y actuar de oficio, porque muchas veces la victimización del hecho no conlleva el que la víctima sea consciente de que realmente está siendo, y me reitero, víctima de una violencia de género. A veces pues minimiza esas situaciones o hasta debido a la relación sentimental que tiene establecida durante muchos años, durante largo tiempo, lo ve como algo normal sin serlo, y que una tercera persona es la que le hace ver que esa situación no es la real. Para la víctima denunciar no es fácil, ya que la mujer tiene que denunciar a su agresor, que en la mayoría de los casos, la mayoría de las ocasiones, estaríamos hablando que es su marido o su compañero sentimental. Además, estas personas intentarán persuadir a la víctima para que no interponga la denuncia contra ellos, y mostrándose incluso en algunas ocasiones arrepentido de lo que le han hecho, o bien manifestándola con argumentos de que no volverá a pasar, o qué pensará la gente cuando se entere, que me has denunciado, o qué futuro les espera a nuestros hijos. Son momentos duros, muy duros también para los profesionales. El contacto es periódico y es continuo.
Entonces, claro que llegas a tener un contacto directo con ellas. Francamente, lo vives mal, porque normalmente cuando la víctima viene a denunciar son horas en que la mayoría de los organismos están cerrados. Hay menores, quieren abandonar el domicilio y te encuentras en una situación que realmente no sabes qué hacer. Entonces dices, ¿qué haces? Pues intentando buscar por todos los medios dónde recoger a esa persona y a esos menores. Y hay que solucionarlo. Sí, y hay que solucionarlo. Cuando hay hijos menores y quieren abandonar el domicilio, hay que buscar casa de acogida. El trámite es duro y difícil. Si no se ha detenido al agresor, se le acompaña al domicilio a recogida de enseres y al juzgado, a cualquier trámite que haya que acompañarla. Entonces aquí lo que se hace a la víctima es, en un primer lugar, pues establecer una empatía a la hora de recepcionar esa denuncia, de informarle y servirle de apoyo para que se encuentre dentro de lo difícil de la situación que conlleva el ser víctima de una violencia de género, para que se encuentre a gusto a la hora de exponer su caso, que se sienta apoyada e informarle de todas las ayudas y todas las medidas que hay de protección, no solamente de protección contra el agresor, sino también todas las medidas que establece la Ley de Violencia de Género a la que se puede acoger mediante unas ayudas sociales o de apoyo de otro tipo de instituciones, y el asesoramiento mediante la abogada de oficio que se le facilita desde esta oficina. Pero ¿qué ocurre cuando el caso es de extrema gravedad? El equipo de la Guardia Civil que se activa en el mundo rural es el EMUME. Aquí llegan los casos más graves, cuando hay agresiones sexuales o físicas, cuando la vida de la víctima o víctimas peligra. En el caso de que veamos que ha sufrido una agresión de extrema gravedad, lo que se suele poner es todos los medios al alcance para proteger a esa víctima, más y cuando el autor no ha llegado a detenerse. Pues el EMUME se creó en el 98 por el aumento de los casos delictivos en los que se veían implicadas las mujeres y los menores, y se intentó pues crear dentro de la Guardia Civil unos equipos especializados, que son los equipos Mujer Menor, EMUMES, con el fin de dar protección a la víctima y a los menores, que son los más desfavorecidos en la sociedad. En Zamora, dentro de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, lo formamos 5 componentes, 2 de ellos somos mujeres, y nos encargamos, pues, el objetivo primordial es la mejora de la atención de la víctima, tanto la mujer como los menores que trae a su cargo. Como misión principal es la erradicación de la violencia de género, asistiendo personalmente y directamente a la víctima, garantizándole la atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia y poniendo todos los recursos que disponemos. Una vez que la víctima presenta la denuncia correspondiente a su agresor, tiene que sentir el apoyo y la ayuda tanto por las distintas administraciones públicas que se dedican a la lucha contra la violencia de género, y también, como no cabe duda, la protección de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aunque la violencia de género no tiene edad ni clase social, lo cierto es que los datos estadísticos reflejan que el mayor porcentaje de casos se da entre mujeres de entre 30 y 50 años de edad. ¿Cuáles son las principales personas víctimas que denuncian la violencia de género? Estaríamos hablando que es a todos los niveles, pero principalmente mujeres de entre 30 a 50 años de edad. Y dependiendo del nivel de riesgo se activan distintas medidas. Uno de los recursos es el servicio telefónico de atención y protección a las víctimas. Es un dispositivo telefónico, cuenta con la tecnología adecuada de atención y protección a las víctimas de violencia de género. Está durante las 24 horas del día, las 365 días del año. Otro recurso asistencial es el dispositivo telemático para el seguimiento de las órdenes de alejamiento,
en el que consiste en la colocación al agresor de un dispositivo de localización permanente y a la víctima una pulsera también de localización permanente, cuyo doble objetivo es generar confianza y mejorar la seguridad y la protección de la víctima. Cuando se pone un sistema de la pulsera telemática, se pone la pulsera a la víctima y un brazalete al agresor, para que en el momento de que el agresor se acerque a la zona de exclusión de la víctima, esta automáticamente se conecta a un centro llamado Cometa, que en este caso alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad para ir tanto a visitar a la víctima como para localizar dónde se encuentra en ese momento el agresor. Y en la actualidad, uno de los medios de acoso más generalizado es a través de las redes sociales. Lo que está claro que el acoso se sigue realizando bien a través de telefonía móvil, a través de a las víctimas, tanto el agresor intenta amedrentar a la víctima a través bien por mensajes, bien por SMS, muchas veces a través de las redes sociales como pueden ser Facebook, Twitter, que sí que principalmente las edades donde más influye la violencia de género, como he dicho antes, son entre edades comprendidas entre los 30 y 50 años, sí, aunque es en los jóvenes donde más se utilizan esta serie de tecnologías, pero también se utilizan por estas últimas personas que he mencionado anteriormente y principalmente utilizan, como he dicho, los mensajes y los WhatsApp, pues amedrentándose a las víctimas. La educación en igualdad en la familia y en los centros educativos son fundamentales. Yo creo que a través de la educación y los planes que se han desarrollado contra la violencia de género, la sociedad se ha ido concienciando, en primer lugar, de no minimizar ese hecho, ni siquiera consentirlo, aunque sea una tercera persona no vinculada al entorno familiar. Por lo tanto, los casos que se van presentando día a día, aunque existen casos de extrema gravedad que se han podido vivir a lo mejor en fechas cercanas, lo más habitual es que sean situaciones menos complicadas que las que se realizaban años antes. La concienciación es muy importante, la educación que se dé en las familias y no tanto en los colegios, porque en los colegios se va a enseñar y no a educar, pero sí que es verdad que casi siempre se suelen hacer charlas o coloquios, principalmente en los institutos, para concienciar a los jóvenes y los educando sobre la importancia que tiene el respeto de los hombres hacia la mujer. También cumplen un papel fundamental los medios de comunicación. Los medios de comunicación yo creo que lo que hacen es favorecer para que la mujer alcance a presentar esa denuncia. Bien, porque en los casos que estamos viendo continuamente en televisión, la gran cantidad de mujeres fallecidas por estos hechos, la mujer lo que denota es cierto miedo y tiende a poder denunciar para tener esas ayudas y ese apoyo y esa protección que brinda, como he comentado antes, las administraciones públicas y la protección, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muy importante es también que los testigos de la violencia de género lo denuncien, amigos, familia, vecinos de la víctima. Yo creo que todas las campañas, está habiendo muchas campañas de sensibilización hacia el ciudadano para que en cualquier momento una mujer que está siendo víctima de violencia de género pues sienta ya el apoyo incluso de su vecino, de su amigo o de cualquier ciudadano que pase por la calle cuando esta persona está siendo objeto de una violencia de género o de una agresión por parte de su pareja o de su expareja sentimental que haya tenido. En este caso es importante, ¿no? Es muy importante y cada día vemos que el ciudadano se implica más. Yo creo que se está cambiando la forma del pensamiento de la gente y yo creo que está muy concienciado ahora mismo en la sociedad la lucha y el poder ayudar a la mujer para que no sufra una agresión. Un equipo Mujer Menor que se activó en Zamora en este caso de violencia de género de Morales del Vino, un episodio de violencia extrema, cuando una mujer fue apuñalada por su expareja.
en el que una víctima, como dos personas que fueron a su auxilio, pues casi pierden la vida. Nosotros automáticamente nos trasladamos con el equipo de criminalística que tiene la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se le auxilia para recoger los indicios que hayan podido haber en el escenario donde han sucedido los hechos, y posteriormente el equipo EMUME lo que se dedica es a investigar los hechos que han ocurrido. En esta ocasión la detención del agresor fue inmediata y también su entrada en prisión. Esto evitó que el EMUME tuviera que ejercer una vigilancia a las puertas del Hospital Virgen de la Concha, donde fue ingresada la víctima, o cuando regresó a su domicilio. Unas medidas de seguridad que sí se toman cuando las detenciones se demoran. En este caso, pues se pudo inmediatamente reducir al agresor, pero en otros casos huye, y entonces en esos casos es donde el EMUME pone todo su potencial para poder detener al agresor. El pilar fundamental de la lucha contra la violencia de género reside en la propia denuncia que realiza la mujer en el momento que sufre una agresión, bien física o psicológicamente, por parte de su maltratador. Si es un caso grave de lesiones muy graves, yo ya me hago cargo a partir del hospital y me la traigo para acá, ¿sabes? Yo me hago cargo en el hospital, la acompaño en el hospital y me la traigo para acá. Todas las situaciones son difíciles, cada víctima tiene su caso. Al ser situaciones personales graves, son complicadas. Un equipo, el EMUME, que funciona las 24 horas del día, los 365 días al año. Es una garantía de seguridad para las víctimas de la violencia de género.